bienvenidos a este su espacio, Ministerio Bíblico Vid Verdadera. Soy Nelson Suárez, siervo del Señor Jesucristo, compartiendo su palabra, guía y orientación de las Sagradas Escrituras desde Ecuador al mundo. Y ahora que usted me está viendo, compartiendo esta nueva enseñanza y reflexión para los tiempos que estamos viviendo en muchos países del mundo, particularmente en Latinoamérica. Es importante el tema que hoy quiero compartir con todos y cada uno de ustedes, como es la corrupción. La corrupción no es nada nuevo y no solo se enfoca nada más en lo económico, en cuanto a los gobernantes que actúan de manera desleal, y es una realidad que estamos viendo en la actualidad. Los países de Latinoamérica, los gobernantes que hacen mal uso de esos recursos públicos una vez que terminan sus periodos de gobierno, se autodenominan perseguidos políticos, entre comillas, y buscan la impunidad y defender sus deshonestidades, sus ingresos y ganancias deshonestas, aprovechándose del cargo, del poder que el soberano, el pueblo, le otorga, y que lamentablemente las naciones, las poblaciones de Latinoamérica y del mundo cada vez son más pobres. Pero esto es a consecuencia de la maldad que de generaciones antiguas a la actualidad se han venido dando. Y quien le roba al pobre, le roba a Dios. De ello, en el Antiguo Testamento tenemos muchas citas al respecto. Y las naciones que viven en maldad. Y hay algo muy singular. Algunos países de Latinoamérica y el Ecuador, donde me encuentro, no es ajeno a eso, que un gobernante que estuvo aproximadamente 10 años con una ideología de extrema izquierda que planteaba ser la panacea a los distintos problemas sociales de nuestra nación, fue un engaño y buscó el interés particular, y de ello fue sentenciado judicialmente. Hoy nuestro país lleva consecuencias de esos actos de deshonestidad, de corrupción, deficiencias en los servicios públicos, infraestructuras que debe tener un país que debe estar en vías de desarrollo y no lo está en muchos ámbitos, como ciencia y tecnología,
es una letra muerta que existe en nuestra Constitución de la República. Lamentable eso, pero lo más lamentable es que existe, digo yo, un fenómeno social. Muchos le llaman fanatismo de aquel ciudadano que fue primer mandatario del Ecuador 10 años, hoy prófugo en Bélgica, y que todavía, a pesar de haberse descubierto todas estas irregularidades, de escándalos, de sobornos, de corrupción, incluso con empresas transnacionales, existen personas que defienden, no sé si es ideología de extrema izquierda, pero han aupado con una especie de idolatría a aquel gobernante que pretenden, ventajosamente, un grupo pequeño, pero pienso que con una emoción muy fuerte de que quiera gobernar. Pero bien, ante ese antecedente lamentable que particularmente tenemos en el Ecuador y en otros países, pensaron que podía ser aquel líder en aquella época, su ideología, ser esa solución a los distintos males sociales que tenía esa sociedad. Fue postrada en la pobreza y la mayoría de esos ciudadanos de Latinoamérica, el país más de mayor capacidad de reservas petroleras que ustedes ya te saben, y han migrado a distintas partes del mundo, aquellos ciudadanos de esa nación. Pero bien, digo yo, siempre la corrupción llevará a pobreza y será una maldición para las naciones. Pero a la luz de la palabra de Dios, dice en Isaías 33, del 15 al 16 en el Antiguo Testamento, dice así esta palabra profética: solo el que conduce con justicia y habla con rectitud, el que aborrece las ganancias malavidas y el que se niega a recibir sobornos, el que se tapa los oídos para no escuchar propuestas criminales, el que cierra los ojos para no atestiguar la maldad. ¿Quién es así? ¿Quién es así? Habitará en las alturas, las resistentes rocas serán su refugio y nunca faltará el pan ni el agua. El que se niega a llevar una vida con corrupción y se conduce con justicia, con honestidad, sinceridad, aborrece las ganancias que no se las ha ganado con el sudor de su frente, con su trabajo, con su talento, con su esfuerzo. Y dice que el que se tape los oídos para escuchar esas propuestas criminales deshonestas y cierra los ojos para rechazar el mal, habitará en las alturas, en el cielo,
Las resistentes rocas serán su refugio y nunca le faltará el pan y el agua. La palabra de Dios es sempiterna, no cambia, es inmutable, es inerrante, es decir, es una palabra perfecta y lo que promete Dios jamás deja de cumplirse, porque Dios siempre dice la verdad. En ese sentido, nos llama a la reflexión este pasaje del profeta Isaías, y dice que aquel que rechaza el mal de todo lo que les he descrito en este pasaje que dice Isaías, dice, ¿quién habitará así? Quien rechaza todos esos males, esas conductas deshonestas, de soborno, se tapa los oídos para escuchar, de no escuchar propuestas criminales deshonestas y cierra los ojos para no atestiguar el mal. Dice en la última parte de este versículo, quien es así habitará en las alturas, llegará a estar en el cielo. Las resistentes rocas serán su refugio y sobre todo nunca le faltará ni el pan ni el agua. Hay muchas personas que piensan que prosperar en la vida, entre comillas, es tener en determinado tiempo su vivienda, que es una justa aspiración, un estatus de vida, que es una justa aspiración, pero con honestidad, no con deshonestidades. Existe un paradigma equivocado. Quizás en nuestro país se ha hecho una cultura o subcultura negativa de que aquel que va a un cargo público tiene que aprovechar y aprovecharse del cargo justamente con estas ganancias deshonestas. Pero quien tal hace eso no alcanzará la vida eterna. En resumen, nos quiere decir este versículo. Y buscan aparentar lo que no son. Llevar una vida vacía, aman lo material. Dice la palabra también que no pueden amar a dos dioses. O amamos al Señor o amamos las cosas materiales. Y que llegará un punto de que no podrás amar a dos dioses. Odiarás el uno y amarás el otro. Eso es verdad. Quien busca de que lo material, el dinero, los lujos, los viajes, todo lo que puedas tener, pero honestamente, Dios te va a bendecir, pero haciéndolo de la manera tan escandalosa como muchos países de Latinoamérica y el Ecuador, no es la excepción, porque están todos los medios de comunicación internacional, todo lo que acontece negativo en nuestro país, pero como ciudadanos eso puede cambiar y sobre todo siendo guiados por la palabra de Dios, que es una palabra perfecta de rectitud, siendo bendecidos y bendiciendo a nuestra nación con nuestros actos. Así seamos mirados con de pronto sorprendiéndose la gente, o para muchos en su corazón corrupto piensen que uno es una persona socapada, de que trata de aparentar una imagen que no es, cuando en este país casi muchas personas tienen esa cultura de deshonestidad
y en consecuencia no aman al prójimo, no aman el civismo de estar en un cargo público, estar en el poder para servir y solamente percibir en ese periodo lo que legalmente le permite ganar a aquel servidor, su salario justo, nada más. En otro pasaje de la Biblia también nos expresa de que el hombre o aquel que busca tener esta fama deshonesta de la mejor manera a toda costa, fama, triunfo, dice en el libro de Marcos, capítulo 8, en el Nuevo Testamento, versículo 36, donde nos habla la parábola del rico insensato, aquel que envanecido y con avaricia buscaba siempre levantar su ego. Y el Señor Jesús le hace una reflexión. Ante todo, en la mente limitada y humana que cree tenerlo todo, el poder del dinero, los lujos, los viajes, eso no es todo. Tienen un alma vacía. Y dice este pasaje de Marcos, el Nuevo Testamento, capítulo 8, versículo 36, dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganara el mundo, la fama, el poder, la política, todo lo que pueda hacer una persona, hacerla famosa, si perdieres tu alma? Aquí llama la reflexión también en el libro de Eclesiastés, del predicador Salomón, el hombre más sabio que ha existido. También decía que es injusto que el hombre, bueno, que gana sus bienes honestamente, muchas veces tiene que dejárselo a alguien quien no lo ha trabajado. Eso para él era una reflexión y decía que eso era una tragedia. Pero ese tipo de injusticias que él reflexionaba, como en este caso, un hombre, por ejemplo, que tuvo tantos lujos, oro, se sentó en un trono de oro y todos los lujos que vivió el rey Salomón, que en hebreo se llamó el Coelet, que era el predicador o el maestro. Pero todos esos lujos por los que se afana tanto el ser humano y se estresa y se desgasta mentalmente, el día de la muerte no se lo pueden llevar. Y lo tendrán que disfrutar, como decía el rey Salomón. Quienes no han trabajado podrán ser sus hijos, sus descendientes. En otros casos, si no los tuvo, sus empleados y personas que ni se imaginaron tener esas riquezas, que no la trabajaron, que no se esforzaron por ellas, pero la van a disfrutar. Es por ello esta reflexión tan importante a la luz de la palabra de Dios y que nos hace reflexionar con respecto a este mal social que viven nuestras naciones, particularmente en Latinoamérica, de esas malas decisiones en elegir gobernantes que aparentan ser la solución para los males sociales de una sociedad, tienen sus intereses.
Dice la palabra de Dios: maldito el hombre que confía en el hombre. Quienes aupan y crean estos caudillos y los defienden, a pesar de estar demostrados como en el ex mandatario que yo les indicaba en nuestro país, soy prófugo y vive en Bélgica. Lamentablemente eso nos ha creado para muchas personas que han sido pobres, más endeudados como país, y lamentablemente no salimos del subdesarrollo. Tenemos una maldición, sí, la corrupción, por acción u omisión. Pero mucha gente todavía aupa a aquel líder que descargó toda su maldad e incluso pide que se sancione a nuestro país por un impasse diplomático. Espero que esta reflexión de estos acontecimientos en nuestro país, en el Ecuador y en muchos países de Latinoamérica, donde el caudillismo prevalece a una imagen de un hombre casi idolatrándolo en su ideología, su política, poniendo su confianza no en Dios, sino en un hombre limitado. Y el poder de Dios es ilimitado. Debemos de buscar con nuestros ojos y nuestro corazón al Dios, al único que Él puede transformar las sociedades y las personas cambien su mentalidad buscando a Dios, buscando el arrepentimiento, la salvación y la vida eterna. Espero que esta reflexión, a la luz de la palabra de Dios, a muchos los haga despertar y conocer más de la palabra de Dios en este espacio de guía y orientación gratuita. Y espero me dejen sus comentarios e inquietudes y poder guiar y compartir la palabra, siendo luz a muchas personas que tienen sus creencias, sus tradiciones muy respetables, pero yo compartiré la luz de la palabra de Dios, los mandatos que Dios en su poder y su santa voluntad debemos de cumplirla. Si en el recorrido de nuestra vida queremos tener resultados distintos a los que nos deprimen, nos afligen, nos pone ansiosos, no, solo Dios puede transformar su vida y podemos profundizar en estas enseñanzas. Espero que le den me gusta a este contenido de enseñanza de la palabra de Dios, se suscriban y lo compartan con sus contactos y conocidos suyos. Bienvenidos a este espacio y espero que lo compartan con más personas que se unan y se suscriban a este canal para hacer más y poder tener una mejor interacción con nuevos videos y poderlos hacer en vivo. Bendiciones a todos.